Entonces, en este momento, seguimos así en la oración y nos permitimos que Dios esté aquí con nosotros en su espíritu. por un momento más diciéndole, no se han movido, porque
estás conmigo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres quien me sostiene. Tú eres, Señor, inamovible. Ni siquiera la muerte a ti te pudo atravesar. Ni siquiera la muerte te pudo contener. Tú eres vivo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi baluarte, mi roca fuerte en quien yo confío. Gracias, Dios, gracias porque tú nos das la confianza y la certidumbre de que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gloria y de la gracia, que podemos confiadamente, Señor, acudir a ti en nuestros momentos de dolor, de gozo. En cualquier momento, Señor, tú nos recibes. Con lazos de amor tú nos atraes a ti, Señor. Somos el resultado de tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos confiados plenamente en ti, en tu palabra. Pasarán montes, pasarán valles, pasarán tiempos, pero tu palabra permanecerá. Tu palabra es eterna como lo eres tú, Señor. Gracias, Rey, gracias, Dios, porque ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fe. No seremos movidos por cuanto tú nos has establecido como tus hijos, en el nombre de Jesús. Y la roca dice: amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Ahora saluda a tu vecino y dile: hola, ¿cómo estás? Qué bien te ves. Aunque sea por fe, pero no se lo va a problema. Y ya saludaste a tu vecino, ya te puedes sentar. ¿Cómo están, familia? Bien. Dile al que está a tu lado: estás en el mejor lugar. Los que estuvieron en el campamento del niño son hologramas, no están aquí. Yo no he sido llamado al ministerio de niños, pero he tenido niños y ahora nietas, entonces yo sé lo que se absorben de energía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a ir rápidamente a su palabra. Vamos a ir a sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. ¿Y cuántos de aquí saben que estamos haciendo un devocional como iglesia? ¿Sí? Más o menos, ¿en qué libro vamos? ¿El del Nuevo Testamento, se acuerdan? A ver, pregunta de examen. Así no, rápido. Sí, Romanos. Y acabamos de pasar el libro de Hechos. Y bueno, pues ahí en el libro de Hechos, mientras yo estaba estudiando y estaba leyendo la palabra, Dios me trajo esta parte del tremendo Saulo, alias Pablo, ¿verdad? Y las 3/4 partes del Nuevo Testamento fue escrito por él. Entonces él es uno de los mayores colaboradores de la palabra. Entonces es un baluarte, ¿no? en la palabra. Y esta porción de la Biblia habla de la conversión de Saulo, cómo Dios lo toca. Y estuve un poco analizando y leyendo, y la verdad es que está muy rica la palabra y podríamos sacar mucho material de esto, pero pues ya con esto que me habló Dios, yo creo que con eso ya yo tengo suficiente. Pero bueno, vamos a la palabra. Dice ahí Hechos 9:1, y puede leer conmigo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó a tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Amén. Entonces vemos aquí este pasaje de la Biblia, y estamos ante un acontecimiento, le llaman se fue la palabra Dios, o algo así, que es una manifestación de Dios. Eso. Gracias. Una manifestación natural del Dios sobrenatural, es decir, una manifestación de una luz, una voz, y cómo Dios está hablándole a Saulo. Y eso es algo muy interesante, porque en este empezar de la iglesia, de hecho ahí la nombran el camino, les decían los del camino. ¿Sí saben por qué? Porque andaban por todos los caminos conocidos, andaban compartiendo, llevando las buenas nuevas. Entonces los conocían como los del camino. Y Saulo, como era un fariseo de fariseos, era una persona que estaba empecinada, estaba empeñada en que su religión no fuera distorsionada por nadie. Entonces él traía la encomienda personal de ir y pedir cartas a las sinagogas para atrapar a esos del camino y que no estuvieran distorsionando la fe de que se le había dado al pueblo de Israel. Y es importante esto, porque tenía él una pasión por su fe, por su religión, pero no estaba actuando de acuerdo a lo que él había sido enseñado. Su celo era aún mayor que lo que Dios le podía haber estado hablando. Y se me hace muy interesante que Saulo tener el ministerio del juicio. Yo le puse ahí porque pedía cartas a las sinagogas. O sea que el camarada se tomó como trabajo personal ir y aprender a estos del camino, a estos cristianos, nuevos cristianos. Y es importante porque puedes tú entender la pasión, aunque equivocada, pero la pasión de un hombre por su fe. Y es interesante porque esta pasión, esta situación, era de tal manera que hasta tenía ayudantes, venía con gente. Y es importante recalcar que ese juicio que él estaba llevando a cabo, lo hacía de acuerdo con él, por una motivación correcta. Y aquí lo que a mí me enseña es que muchas veces queremos tener la motivación correcta, pero no necesariamente es la motivación divina. Oye, José Luis, es que así dice y así es. Pero ya le preguntaste a Dios. Porque a lo mejor Dios, de acuerdo a tus parámetros y a mis parámetros, es correcto. Pero ya le preguntaste a Dios. Buscaba hombres y mujeres para apresarlos por tener una fe equivocada.
Y aquí es donde vemos cómo Saulo quería que todos estuvieran en su mismo perfil, en su mismo camino. Quería que todos estuvieran en su Facebook, no aceptaba a nadie de otra red social. Y es interesante porque religiosidad, legalismo, hace que todos se metan a tu canasta. Quiere que todos entren en la canasta que Él dice. Pero Jesús nunca vino a enseñarnos eso. Él vino a darnos una canasta a cada quien. Es que vemos que, pues es que esta persona como que no cumple el perfil, mira, se viste así, habla, no, hasta piercing, tatuajes, etcétera. No aplica. No puede ser de la alabanza. No puede ser de la roca, no puede ser del grupo, no puede ser. ¿Por qué? Porque lo evaluamos, lo juzgamos y lo enjuiciamos. ¿Cuántas veces hemos visto cómo Dios opera a través de su gracia y manifestaciones divinas a gente que dice no tiene un fin, no tiene una esperanza esta persona? Y a veces, como legalistas, limitamos el potencial de Dios en una persona de acuerdo a su aspecto, porque no cabe en nuestro perfil religioso. Y es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, amigos, ese juicio es simplemente una máscara de una amargura interna. Una persona que emite constantemente juicio es una persona que trae amargura en su corazón. Porque la Biblia dice que no juzguemos para no ser. El único que tiene y el único que podía enjuiciarnos fue Cristo y no lo hizo. Entonces, yo ahí puedo ver que este aspecto de ese celo religioso, si no viene de parte de Dios, puede ser algo dañino. Puede ser algo que en vez de acercar a la gente, la va a alejar. Y no sé tú, pero yo necesité toda la gracia y misericordia que pude tener para acercarme a Dios. Y que yo no calificaba. Tú no calificabas. Nosotros nos vimos, nos medimos y dijimos, no la hacemos. Pero Cristo pagó el precio para que nosotros fuéramos aceptos delante de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ahí Saulo respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. ¿Por qué? Porque había ese celo, pero también había esa motivación incorrecta. Saulo respiraba amenazas, entonces era un cuate así como acá los del norte, ¿no? En las 5:10, a la hora pico. Nada, eso sí tiene significado, no. Número 2. Saulo experimenta un resplandor del cielo. Y aquí me acordé de una vez cuando dicen, oye, yo le iba a poner a mi bosquejo cuando Dios te tumba el burro. Pero alguien me dijo, no le podemos poner así, pues para la congregación. Y es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle el resplandor, ¿no? Para que no me apedreen. ¿De acuerdo? Entonces, Saulo experimenta este resplandor del cielo. En el versículo 3 vemos cómo se aparece este resplandor. Lo rodea un resplandor del cielo. Y no puede quedar impasivo, inmune ante la presencia de Dios. Ojo aquí, ¿desde dónde venía el resplandor? De ahí arriba. Tú y yo podemos ser resplandecidos, ser apantallados con resplandores del mundo. ¿Estás de acuerdo? Cuando mira el carrete que trae, mi brother, mira, trae 750 boca, 1.5, no, mira los zapatos, no, mira, o sea, nos deslumbran cosas del mundo. Pero aquí hay algo importante. A Saulo lo que impacta su camino, lo que lo transforma, es un resplandor, pero que viene del cielo. Amigo, ahí es cuando uno debe tener
la sabiduría para detenerse un poco y reconocer que ese resplandor que viene del cielo puede impactar tu vida presente y futura. Y también me llama la atención porque Saulo iba acompañado, pero ese resplandor, aunque los otros también lo percibieron audiblemente, pero el único que tuvo la revelación fue Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo tenía un llamado y un propósito. Saulo tenía una cita divina en medio de esa circunstancia. Cayendo en tierra, después Saulo es humillado. Y es que solamente podemos tener oídos cuando tenemos una posición de humildad. En la arrogancia, tú y yo no podemos oír a Dios. Saulo, imagínense el fariseo de los fariseos, de la escuela de Gamaliel, era como el VIP de todos los religiosos de la época. El cuate sabía. ¿Y qué hizo Dios cuando se le apareció? Lo tumbó a tierra. Tuvo que doblegarlo y tirarlo a tierra. La posición más difícil para un orgulloso es las rodillas. Pero interesantemente, cuando él está tirado en el suelo, es cuando él tiene una comunicación con Dios. Y es que a veces el orgullo y la arrogancia no permiten que podamos escuchar a Dios porque cerramos los canales de Dios. Él está dispuesto a hablar con nosotros, pero esos canales a veces los cerramos por la actitud de nuestro corazón. Se los paso con un tip. Yo creo que en mi caminar con Dios, un momento decisivo fue cuando, me acuerdo muy claramente, iba a caminar a playas por la carretera de la playa, la única que tenemos. Y yo tenía poco de empezar a conocer a Dios. Y algo que yo clamé a Dios en mi corazón era que yo lo quería conocer realmente. Y conforme empecé a conocer de Dios, yo empezaba a cuestionar más a Dios. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Y en el camino, en ese camino, me recuerdo mucho que Dios me habló y me dijo: ¿cómo pretendes tú, una persona mortal, finita, insignificante, poder entender y comprender toda la grandeza, magnificencia de que yo soy? Y así como el chavo, empecé a llorar arrepentido. ¿Cómo pretendía yo poder entender? Ni siquiera un granito de arena de Dios yo puedo entender. Y eso me quitó, me alivianó mucho mi peso en cuanto a mi fe. Muchas veces la fe no está operando porque tu raciocinio, tu lógica está operando en contra de tu fe. Hay veces que no sabemos cómo Dios va a operar. Lo único que requiere es que nosotros activemos nuestra fe para que pueda operar. Amén. Hay que ser sensibles. La arrogancia nos hace sordos ante Dios. El gran fariseo no conocía la voz de Dios. Eso es irónico, porque si en algo él se jactaba de conocer, era conocer a Jehová. La ironía de hablar de Dios es que puede ser que no estés escuchando a Dios. Tuvo una revelación del mismo Jesús. El mismo Jesús se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Te fijas? El plan divino no tiene nada de humano. Jesús mismo se presentó ante él. Se le presentó, tuvo la revelación de Cristo resucitado, la esencia de la palabra, el amor, pero en un escenario, en un cuadro que no era el más, ¿cómo se podría decir? El más bonito, el más
de Facebook, de portada, porque estaba siendo Saulo humillado. Y muchas veces nosotros no queremos pasar ese proceso de humillación y no estamos a veces permitiendo que Dios hable en medio de esa humillación. Y está bien, amén, está bien que nos podamos humillar ante Dios. Está bien que tú te digas, ¿sabes qué, Señor? La verdad, yo no lo sé, la verdad es que me equivoco, la verdad es que soy malo, soy pecador, es verdad, o sea, no estoy haciendo bien las cosas, para que el Señor empiece a decir, ahora ya puedo empezar a trabajar contigo. ¿A alguien le cae mal no levante la mano? ¿A alguien le caen mal los sabiendos? Los sabiendos, todos lo saben. Empieza a querer decir, sí, oye, que quiero, sí, ya lo tengo acá. Todos lo saben. Y así como, bueno, pues si ya lo saben, pues adelante, ¿no? Y muchas veces así estamos ante Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos algo. Pues, sí, Señor, ya me la sé. El Padre nuestro, sí. No opera así, no funciona así. El plan divino no tiene un plan humano. Saulo experimenta ese resplandor. Número 3, Saulo, el gran fariseo, el protector de la ley, es sometido. Y vemos aquí cómo estaba temblando y temeroso, preguntó qué haría. Ciego es llevado a Damasco y no comió ni bebió por 3 días. Y aquí algo importante. Muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios, pero no queremos ser procesados por Dios. Nos sacamos la vuelta al proceso de Dios, pero queremos a veces ser usados por Dios. Bíblicamente, analízalo. Todos los que Dios usó, Dios primero su pueblo mismo, para poder que alcanzara la tierra prometida que Dios hizo, los procesó. 40 años en el desierto. José, el soñador, le dio una visión, le dio una promesa, y fue de volada. Los gachos de sus hermanos lo vendieron, no, hombre, una telenovela. El rey David lo ungieron como rey y lo pusieron a reinar luego. Seguía oliendo oveja. ¿Por qué? Porque si Dios quiere ser usado por Dios, tienes que dejar que seas procesado por Dios. Y está curada, te voy a decir por qué. Porque en medio de ese procesamiento que Dios hace, Dios pesa tu corazón, pesa mi corazón. Y al estar pesando nuestro corazón, entonces yo digo, Señor, entonces como creo que yo soy muy bueno para esto, pues yo quiero el ministerio de esto. Sí, sin problema. Y empieza a procesar y llegamos al momento en que me dice, Dios, ¿sabes qué? Tú te vas a traer mucho rollo por esto. Y yo, ¿por qué no era mi llamado? Está bien decir, ¿sabes qué, Señor? Yo pensé que iba a ser de esta manera, pero no es así. Es mejor estar en ese procesamiento con Dios a que eventualmente tú estés creándote un ego, estés creándote una plataforma en la que solamente tú te estás levantando y eventualmente tú mismo vas a provocar tú. Pero si Dios te promueve, si Dios te empieza a levantar, si Dios te empieza a dar y Dios te empieza a honrar, adivina qué, Él solamente te puede quitar. Nadie más te puede quitar. Y es muy padre eso porque podemos entonces distinguir y ver, al menos yo puedo decir, ¿sabes qué? Está bien que no lo sé todo y está bien que estoy aprendiendo y está bien que esté hablando y buscando de Dios para que Él me enseñe, para que me lleve al siguiente nivel. Prefiero caminar un pequeño nivel
nivel de la mano de Dios que irme una milla alejado de Dios. ¿Dios tiene prisa? ¿Dios conoce el tiempo? El tiempo tuyo y mío no es el tiempo de Dios. Sin problemas, dijo, 40 años fue mi pueblo, adelante. Un día, un segundo. Por eso, iglesia, es tan importante no sacarle la vuelta al proceso de Dios, porque en medio del proceso de Dios, la revelación de Dios para tu vida va a llevarte a un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel de relación y de comunicación con Dios te va a servir para cimentar tu camino, para que los que vienen atrás de ti puedan ver la luz y puedan ver la dirección que lleva el caminar de la mano de Dios. Porque es más fácil atravesar el camino que alguien ya pasó por ahí. Cuando mi señora empezó a orar por mí y dijo, yo creo en Él, yo creo en Dios que puede hacer algo por Él. Una mujer de mucha fe. Pero ¿qué empezó a hacer? Empezó a caminar el camino, empezó a ir a avanzar. Y yo empecé a subirme a su fe. Yo empecé a caminar a través de sus pasos. Y fue más fácil. A veces dolió, pero definitivamente fue más fácil. Amén. Saulo era súper protector de la ley, era alguien, pero fue sometido, fue procesado por Dios. Si quieres ser usado por Dios, debes estar dispuesto a ser procesado por Dios. La soberbia mata cualquier talento. ¿Cuántos de aquí servimos en un ministerio? Te pregunto, ¿quieres colaboradores con talento o con actitud? ¿Por qué? Porque la gente con una actitud correcta eventualmente va a ser una persona con talento adquirido. Pero si tengo unas personas que son súper talentosas, pero tienen la peor actitud, no sirven de nada. Yo cuando llegamos a nosotros a la iglesia, y empezamos a ir en los domingos, ¿no? Y al cabo de 2-3 domingos, nos dicen, oye, Yasmín, José Luis, ¿nos pueden ayudar para, dar los bosquecos ahí en la entrada? Y yo, así con mi cara de Contreras, ¿no ves que apenas estoy viniendo a la iglesia? Y ya me quieres poner a servir. Así como, ¿tú no ves que estoy apenas aprendiendo? Pero el Señor ya nos quería, pero como en otras ocasiones, mi señora tomó la decisión y dijo, sí, vamos a servir. Y yo así, está bien. Y empezamos a servir. Y había otras personas que también estaban llegando y también estaban aprendiendo. Y eventualmente yo veía así como, me pasaban, porque eran promovidos y empezaban a hacer cosas, y empezaban a tener grupo, empezaban a hacer, y así como, wow, así como, y creo que yo sería defectuoso. Mi señora ya conocía de Dios y estábamos en el grupo de matrimonios y nos dijeron, ya ustedes ya están listos para abrir su grupo, tú abres el tal día. Y que llegan con mi señora, ustedes saben, mi esposa ya estaba deseosa porque decía, y le dijeron, usted todavía no, usted tiene que esperar a su marido para que caminen juntos. Y en ese momento yo me sentí así como agüitadón. Pero te fijas, para Dios no hace gran diferencia. Es mejor que te esperes un momento y que Dios te procese y que eventualmente Dios te use de acuerdo a su voluntad,
que a la tuya. Amén. No estoy enojado, lo estoy viendo así como. Eso me habló Dios. Yo oro porque José nos hable más suave, pero creo que es al revés. Pero entonces, ya les platiqué el entorno de Saulo. Y entonces, a partir del versículo 10, empieza Pablo su ministerio. Empieza lo bueno. El cuate ya se graduó de soberbia, ya la pasó, ya la brincó. Ya está atravesando humildad 1 y ministerio 2. Dice ahí: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca una casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo, wow. Ananías entró al ministerio, yo no encontré otra palabra, pero dije, el ministerio chafa. El ministerio chafa es el que nadie quiere ir, el que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios le aparece y le dice: Señor, ven aquí, que te puedo servir. Y lo manda con Saulo. Si puedes ver tú en tu Biblia, vas a ver que le dice a Ananías al Señor: oye, Señor, espérame, Saulo es malo, Saulo nos persigue, Saulo nos encarcela, Saulo es, a lo mejor estás equivocado, Dios, otro Saulo, a lo mejor Saulo de la Roca Santa Fe, no sé, pero no Saulo de Tarso, ese no puede ser, Señor. Te digo que Saulo de Tarso, él está orando y ha visto en visión, te ha visto a ti en visión, que vas y le impones las manos y recobra la vista. Yo puedo entender a Ananías, puedo entenderlo, porque va en contra de todo lo que él estaba viendo. Imagínate, es la iglesia primitiva, está siendo perseguida, están encarcelando y matando a sus seguidores, y uno de los líderes es a quien Dios le dice que vaya a orar por él. Es ahí donde Dios nos prueba, donde Dios nos dice: ¿quieres ser el gran sacerdote, José? Sobres, ve a orar por tal persona, ve a hacer esto. Y yo: ay, Señor. La primera vez que me dijeron: José Luis, necesitamos que vayas al hospital a orar por una persona que va a la Roca, etcétera, etcétera. Y yo no pensé, yo pensé, ahí está José Mayoquín, Héctor Esquer, puro general, no, tú, Adriana me dijo: amigo, el Espíritu de Dios está sobre ti para que prediques las buenas nuevas y lleves sanidad a los enfermos y prediques libertad a los cautivos. Pues ya que hacía, ¿no? Sí soy. Voy al hospital y me recuerdo muy bien de la señora. Su hermano estaba ya desahuciado, y empecé y le dije: vengo de parte de la Roca. Sí, como no, muchas gracias. Y empecé a orar por él y empecé a ponerlo en las manos de Dios. Pero entonces Dios puso en mi corazón que orara por su hermana, la que estaba cuidando a su hermano. Y Dios me dio una oración, la verdad, honestamente no recuerdo qué le dije. Pero el punto es después de esa ocasión, la señora cada vez que me veía, me dijo: no me puedo olvidar de la que tú oraste por mí en el hospital cuando mi hermano falleció. Era Dios hablando en ese momento.
Espíritu Santo que usó un vaso imperfecto, una vasija imperfecta de barro, una vasija desechada. Pero Dios vertió ahí su unción, su espíritu, su gracia, su amor, su misericordia, y dijo: llévala y dásela. Y ella la agarró, no importó el recipiente, no vio el recipiente, no vio que era una vasija chafa, pero vio algo que estaba ahí dentro que venía de parte de Dios y lo bebió. Y esa era la diferencia. Lo que importaba era el contenido, lo que venía de parte de Dios. No importaba la vasija, no importaba el mensajero, importaba el mensaje, la palabra, la esperanza, la fe que ella necesitaba. Y si tú te llegas a sentir incapaz, indispuesto, el menos adecuado, déjame decirte que estás en el rango que Dios quiere usar. Porque de lo vil y desechado del mundo, Dios lo usa para vergüenza del mundo, para gloria de Dios. Amén. Ese es el ministerio, nueva versión tijuanense, el ministerio chafa, que nadie quería ir, nadie quería ir y poner manos, menos a Pablo, que tan odiado estaba. Si te fijas en esta parte de la escritura, Pablo ya no está respirando muerte como al principio. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando. ¿Cuál es la diferencia de este hombre del principio del capítulo a este ahora? La única diferencia es que ahora tiene la revelación de Cristo, la revelación de Dios. Y eso es algo muy poderoso, porque cuando tienes la revelación de Cristo, de Dios en tu vida, tú puedes orar al Señor y el Señor puede darte visión. Y no solamente puede darte visión, puede responder tu oración y mandar a la Ananías que necesitas que te abran los ojos para que puedas ver el milagro que Dios tiene delante de ti. Porque la única diferencia es Cristo. No podemos permanecer iguales cuando llega Cristo a nuestras vidas y nos impacta de tal manera ese resplandor que podemos ahora seguir viendo las cosas como antes, porque no somos los de antes. Ya no estamos respirando muerte, odio, amargura. Ahora estamos orando y clamando a Dios que nos mande una Ananías. Impresionante. Dios conocía a Saulo antes del resplandor, por supuesto, pero te aseguro que no respondía a sus oraciones. Pero ahorita Dios mismo responde sus oraciones, porque la diferencia es Cristo. Es la única diferencia. Ahora tiene una comunicación directa con Dios. Pablo tiene un llamado, un ministerio. Pablo ahora, la iglesia del camino, aquellos que no podían ver ni en pintura, ahora él era un perseguidor y ahora Dios lo transforma y ahora es un abrazador. Porque lo que no puedas ver y lo que no puedas, ¿cómo se podría decir? Lo que no puedas ver, lo que no puedas soportar, es donde Dios te quiere usar. Lo que no puedas ver y lo que no puedas soportar es donde Dios te quiere usar. Saulo no podía ver a la iglesia del camino, no podía ver a los cristianos. Y ahí es donde Dios lo manda. ¿Cuántos se habrán perdido de un llamado impresionante, de un llamado y de un ministerio extraordinario en Cristo? Porque dijeron: yo no voy allá, pero mándame. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando íbamos al borde? ¿Se acuerdan?
¿Sabes cuántos anillos se han venido ahí? José Luis, te vas al encuentro. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba, mándame un encuentro. Yo quiero un encuentro. Bro, yo voy al encuentro. Ah, ok. Te vas al encuentro de los del borde. Los que fueron en esa ocasión fue una experiencia. Aprendí yo más que ellos. O sea, por darte un ejemplo, estaba platicando con uno de ellos ahí en la noche, estábamos tomando un café, ya habíamos terminado, estamos conviviendo nada más. Me dijo, José Luis, dice, yo estoy un poco preocupado. Y yo, ¿por qué? Dice, es que ustedes son buena gente, ustedes son nobles, pero dice, todos nosotros somos malos. O sea, peligro. Y Dios me trajo a mi corazón luego la palabra de que ¿se acuerdan cuando Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a su chalán para que vea el ejército que él le mandó? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tú a lo mejor no lo sabes, pero ahorita en este lugar está resguardado por los ejércitos del Dios viviente. Nosotros no venimos solos. El poder y la gloria de Dios está manifiesta en este lugar. Y nosotros preferimos estar en medio de la voluntad de Dios, bajo su resguardo y su protección, que en cualquier otro lugar. Nadie durmió ese día, pero todos estábamos orando. No, que toquen la guardia de la 1 a las 2, aquí de las 2 al frente. Nos estamos cuidando, no por miedo. Lo que no puedas ver, lo que no puedas soportar es donde Dios te quiere usar. Yo les he platicado en múltiples ocasiones, a mí me caía mal la gente. Hasta la de mi familia. Era un ermitaño, grumpy. Ahora por mí porque y yo te voy a usar en medio de tu generación. Lo que yo te voy a dar va a ser conmigo. Y eso es lo que tú vas a compartir. Ese es el ministerio que nos llama. En el versículo 15, con esto voy a terminar. En el versículo 15, el Señor le dice a Ananías, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Precisamente este es un instrumento específico. Si Dios dice que tú eres un instrumento, no te debes de preocupar, porque Él es el que va a manejar ese instrumento. Debemos de ser sensibles y no menospreciar ese llamado pequeño y minúsculo, insignificante, pero ese instrumento escogido de Dios es el que va a llevar el nombre a la presencia de su pueblo y de su iglesia. Menosprecio es la evidencia de no tener fe. El menosprecio es una máscara de la ignorancia. Y está bien que la palabra te confronte y me confronte. Está bien que la palabra te incomode y me incomode, que me rete. Es lo que nos diferencia del mundo. En el mundo, la gente está recibiendo: tú eres el mejor del mundo. Piensa positivo y el universo va a conspirar para que todos tus deseos sean cumplidos. Tú eres el astro del mundo. Sé positivo. Bulo negativo.
yo estoy leyendo eso preocupado. No hay una parte que diga, oye, estás pecando y necesitas pedir perdón. No hay una parte que diga, José Luis, estás haciendo esto mal y debes de reconocer que te equivocaste y empezar a enmendar. Eso no es popular. Pero cuando Dios pone en su palabra que es pecado, nos pide obediencia, no opinión. Hasta los músicos corrieron. Pero no importa. Yo creo que la palabra de Dios es tan rica, es tan poderosa, que tiene el poder para transformar vidas. Una sola palabra de parte de Dios tiene el potencial de transformarte a ti, a tu familia y a tus generaciones. Solo hay que tener un oído y un corazón para obedecerlo. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Soy una persona que se equivoca, que la riega. Pero he decidido en lo más profundo de mi corazón seguir creyéndole a Él. Y sí, muchas veces no quise ir. Muchas veces quise tirar la toalla. Pero no me puedo olvidar que un día yo le grité: Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Limpia mi lepra, sana mi lepra espiritual. Ven, vas a ser sano. Y éramos otros y yo. Habíamos 10 leprosos. Y Dios me sanó de esa lepra. Yo ahora lo que hago es que regreso. Me rindo ante Dios. Y le digo: gracias, Señor. Gracias. Jesús dice: ¿dónde están los otros 9? Que no eran 10, porque solamente uno regresó. No sé, Señor, pero yo aquí estoy. No te puedo decir de los otros 9, pero yo aquí estoy. Gracias, Señor. Te voy a mandar donde no quieres ir, Señor. No importa, Señor, pero no me quites tu presencia de Dios. A lo mejor no va a ser tan curado tu ministerio, no importa, Señor. No estoy por el ministerio, estoy solamente por tu amor. No importa, amigo, lo que tú hiciste, no importa lo que estás haciendo, no importa lo mal que estés. Si el resplandor de Cristo llega a tu vida, humíllate, reconócelo y pregúntale qué quieres que Él haga. Y Él te va a llevar a lugares donde nunca has estado. Cosas que ojo no vio ni han subido al entendimiento del hombre, son las que Dios tiene preparadas para que ellos vean. Y es ahí donde Dios te quiere llevar. ¿Te pones de pie? De ahí donde estás, levanta tus manos. Empieza a darle gracias a Dios. Si has puesto Dios algo en tu corazón para agradecer, para hablar, para decirle. Si tú dices, yo quiero conocer así a Dios. Yo quiero ser ese Saulo que le quita todos sus rollos, todas sus
pensamientos, sus ideas, doctrinas, filosofías. Y dice, dejo todo por experimentar ese resplandor de la luz del cielo que es Cristo Jesús. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú tocas, se te abrirá. Si llamas, se te abrirá. ¿Quieres sabiduría? Pídela al cielo y Dios te la dará abundantemente. Son tiempos difíciles, pero son tiempos difíciles, son tiempos donde abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Yo no estoy preocupado por el mundo, yo estoy preocupado porque la gente del mundo conozca al Dios verdadero, al único Dios verdadero que es Cristo Jesús. Y la mejor forma que tengo de hacerlo es viviendo una comunión con Él. Y si hoy tú pudiste ver algo de Dios en mí, no es por mi humanidad, no es por mi capacidad, es el reflejo de la gloria y de la gracia sobre mi vida que lo refleja. Porque no soy yo. Bueno solamente es Dios. Y a Él será toda la gloria, toda la fama, toda la gloria por los siglos de los siglos. Oramos y bendecimos este tiempo. Oramos y bendecimos a cada familia aquí representada. Oramos y bendecimos cada necesidad, cada petición, cada situación que se ve difícil, Señor. Oramos por el Dios de los imposibles. Oramos por el Dios de la sanidad, por el Dios de la provisión. Oramos por el Dios que pelea nuestras batallas. Oramos, Señor, por nuestros pastores, por José, por Michelle. Oramos por Andrew, por Elena, por sus familias. Declaramos una protección divina, una protección especial sobre sus vidas, sobre sus corazones. Nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra para que tú desde el cielo mandes y derrames tu bendición, tu Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que a cada persona aquí presente tú le des la oportunidad de reconocer que Cristo es el único Señor y Salvador, que no hay nadie, que no hay otro camino, que Él es el único camino a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque habremos de ver manifestaciones de tu gloria en medio de nuestras generaciones. Es nuestra fe y nuestra creencia. En el nombre de Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Dale un aplauso a Dios. Vamos a hacer un momento, por favor. Vamos a pasar a diezmos de ofrendas. Si necesitas un sobre, levanta tus manos. Anuncios en lo que pasa en los sobres. El próximo miércoles ya empezamos grupo de matrimonios. Todos los casados, arrejuntados y uno que otro colado también están invitados. Alguien que nos visite por primera vez puede levantar su mano para explicarlo.